Hola Gisela, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Bueno, sí, mira, los rituales para mí, el rito en general significa mucho dentro de mi poesía, porque concibo la vida como un ritual, ¿no? Eh, cada uno de los actos que uno tiene en la vida, que uno hace, cada propósito, cada acción, para mí, ¿no? Va acompañado siempre o antecedido, precedido siempre de una oración. Y esto significa, cuando hablo de oración, me refiero a la fijación de la conciencia de lo que haces. Cada acto trae consigo unas consecuencias, quieras o no. Y sabiendo eso, de que cada acto tiene unas consecuencias, eso te lleva a pensar y a tener conciencia de cada uno de tus gestos y acciones en la vida. Llevado esto a la poesía, ¿cómo es? Bueno, la poesía para mí es ante todo plegaria y oración, como se ve en mis poemas, en mis libros, ¿no? Cuira, Mieles, Amentia, todos los libros, Canción Gótica, Jardín de Cori, todos tienen, digamos, ese propósito, pero es algo natural. Eh, es tratar de unificar dentro de uno y en la escritura, en este caso en la escritura, lo desintegrado y lo escindido. Es unificar los polos del espíritu y la materia, lo divino y lo humano, la memoria y la percepción, ¿no? Es anhelar lo que nos sustenta y lo que nos articula. Es lo que nos mantiene en pie. Por eso es que hay poemas como devocionarios, como Oficios, como Viten, como Magdalena en Ginebra, como el manuscrito de Palos en el Cielo, donde está, y entre otros, donde está presente el tema del rito, ¿no? Hay que ver el rito como, como un gesto activado, como eh, la posibilidad de trascender eh, una acción que se hace. Y eso se trasciende a través de, por supuesto, de una voluntad, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablo de rito en mi poesía, no es que yo para escribir me tenga que sentar en un lugar especial, tenga que prender algo, tenga que hacer algo previo antes de sentarme a escribir. No, para nada. El ritual allí es un recogimiento interior profundo dentro de mí para luego hacer el viaje de adentro hacia afuera a través de la poesía y de la palabra, ¿no? Jani Oso, la poeta Jani Oso, tiene unos versos muy hermosos que yo lo hice mío, o sea, me acompañan siempre, que dice, eh, uno debe rezar con Dios, sin dioses con el desamparo. Entonces creo que se trata de eso, ¿no? De una oración, de una plegaria, con Dios, sin Dios o con el desamparo, pero estar en constante oración. Y yo creo que la poesía está muy cerca de la vida, hay que vivir mucho para ser poeta, pero también hay que orar mucho para ser poeta. Hola Ligia, ¿cómo estás? Bueno, cuando me inicié en la poesía, eh, fue desde muy pequeña, no tengo la memoria muy clara, pero desde muy pequeña, de que comencé a escribir, yo me recuerdo escribiendo historia, escribiendo poesía. Aquí te voy a responder dos preguntas, Ligia. Cuando me preguntan mis influencias, mis maestros, bueno, digamos que yo vengo de leer poesía toda mi vida, desde niña, y en la universidad estudié letras, así que, bueno, tengo muchísimos maestros y como dice Michel Foucault, uno es heredero de todo lo que lee. Un poeta, un escritor lo forman todas las lecturas. Entonces al final uno tiene influencia de todo lo que ha leído, de las cosas conscientes e inconscientes.
Luego, después que escribes, te das cuenta que hay poetas que sí, de alguna poeta, escritores, artistas plásticos también, eh, que influyeron o que influyen en tu obra. Después que escribes, le empiezas a descubrirlo. A mí, por ejemplo, he sentido en mi poesía la presencia de Juan Sánchez Peláez, de Santos López, de Enriqueta Alberto Larriba, de Jani Oso, la Yolanda Pantin de Casa o Lobo, eh, digamos que Vicente Gervasi, por supuesto. Y luego también hay otros poetas que a mí me gustan mucho, que me han acompañado, como Blanca Varela, Gonzalo Rojas, también Eliot, los polacos, por ejemplo, los polacos me gustan mucho. La poesía española, por supuesto, Lorca, Machado, Quevedo, Cernuda, me encanta. En la plástica me gusta eh, mucho Salvador Dalí, sus cuadros me encantan. Ah, bueno, este gran director de cine español que es Buñuel, me encanta porque él es muy poético con las imágenes, ¿no? Esas imágenes surrealistas. Me gusta también todo lo que es la escritura de Valle Inclán, Vallejo, por supuesto. O sea que, digamos, no terminaría de mencionar, ¿no? Pero sí me siento muy cerca de la poesía del poeta Santos López, de Jani Oso, del Enriqueta Alberto Larriba. Bueno, Ligia, el aplauso, la crítica, la poesía, ¿en qué lugar le doy? Un lugar de respeto y de mucho agradecimiento. Eh, pero no es algo que me obsesione, ni que escriba pensando en ello. No escribo pensando en la crítica ni pensando en los aplausos. Escribo por una necesidad interior, por una voluntad interior, por un impulso interior, por un eros interior que me lleva a escribir. Escribo por eso. Que en la respuesta sea el aplauso, la crítica, eso después se sabrá, ¿no? Y si llega en algún momento, cuando toca, bueno, lo recibo con mucha humildad y mucho agradecimiento porque sé que es un regalo de la propia poesía con uno. Bueno, Ligia, la memoria lo es todo y la poesía, la memoria en mi poesía tiene un lugar importante, pero no la memoria, esa memoria inmediata que todos conocemos. Es como una recreación de la memoria en mi poesía. Eh, Te digo que yo viví mucho tiempo en Huaycoco, en mi infancia, en ese lugar paradisíaco. Pero luego que ya he crecido, que me mudé hace muchos años, que tengo como más de 20 años que no voy a ese sitio porque se transformó todo, me he encontrado con amigos, personas muy mayores que me han comentado cosas que yo no recuerdo haber visto en Huaycoco. Y entonces a veces pienso que como niña yo viví en Huaycoco y reconstruí un paraíso, un lugar que mi propio mundo infantil creyó y acondicionó para mí, para mi infancia. Entonces, la memoria en la poesía, no soy persona que está recordando el pasado todo el tiempo. Poéticamente, las cosas que yo recuerdo, no me siento verificar si sucedieron o no en el pasado, sino como me llegan, las tomo como una emoción que me llega y a partir de allí escribo. Entonces, digamos que es una memoria subjetiva de alguna manera. eh, pero, pero es una memoria que me ha salvado, que me ha dado fortaleza, que me ha ayudado mucho, que me ha centrado. Ha sido una memoria, en mi caso, que me ha beneficiado mucho y me ha llenado. Respecto a la mujer, Ligia, bueno, Ligia, este es un país de muchas poetas, de muchas mujeres que escriben poesía. Aquí hay grandes poetas. Bueno, yo te nombré a Enriqueta Vero Arriba, te nombré a Jani Oso, pero podría nombrar a María Calcaño, podría nombrar a Enriqueta Terán, podría nombrar a muchísimas poetas. Bueno, Yolanda Panti, que es muy amiga mía,
hay grandes poetas en la literatura venezolana y en el siglo pasado, muchas poetas despuntaron. A partir de los años 60 hubo un gran boom de todo lo que es la poesía escrita por mujeres y yo creo que eso va en ascenso. En mi caso particular, escribo, eh, las protagonistas de mi poesía son las mujeres, no porque yo lo decida, sino porque cuando voy escribiendo empiezan a aparecer rostros de mujeres que conozco y no conozco. Aparecen de manera natural y espontáneamente y van abordando y encarnándose en cada una de las páginas que voy escribiendo, van tomando cuerpo en las palabras. Hola Milagros, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo no escribiría sobre temas eh, que no estén, digamos, relacionados con mi propia experiencia, con mi experiencia personal o mi experiencia cercana. No se puede escribir sobre un tema, sobre algo, aunque sea en poesía, si hay una ignorancia o un desconocimiento. Así que nunca escribiría sobre aquello que no, que de alguna manera no he vivificado en lo exterior o en lo interior. Esos serían los temas sobre los que yo no escribiría. Sobre aquello que no me ha tocado o que no he vivido. Con respecto a la página en blanco, bueno, nunca me he planteado ese interrogante que se hace mucho sobre la página en blanco. Nunca he tenido esa experiencia de pasar horas mirando la hoja en blanco. Eh, eso no me ha sucedido. Tampoco me da temor la página en blanco. Generalmente cuando me siento a escribir es porque tengo una idea, es porque tengo algo claro. Paso mucho tiempo, meses, a veces hasta años, concibiendo interiormente una idea, un pensamiento, eh, buscando o reconociendo una emoción dentro de mí que tengo que darle un cauce a través de la palabra. Y ya cuando me siento frente a la máquina o frente al papel con el lápiz, tengo las ideas que es, ¿no? Si me siento y en este momento no puedo escribir nada, me paro y en otro momento me siento y lo hago. Pero nunca me he preocupado por eso de sentarme y no saber qué escribir. No, porque cuando decido sentarme a escribir es porque ya interiormente ya tengo algo que me está impulsando y que quiere salir o mostrarse. Alexander, hola Alexander, ¿cómo está? Mira, la inspiración para mí es trabajo, trabajo y trabajo, pero también es una parte de la conciencia del lenguaje, de conocerte bien, de saber qué quieres hacer, de saber qué es lo que te llama, si es la palabra, responder, digamos, a ese, yo no diría llamado, a esa necesidad interior de sentarte a escribir, a ese desbordamiento interior de darle un cauce a unas emociones, a una inquietud, a una insatisfacción con el mundo, a un quiebre, a un recuerdo de la infancia que no hayas dónde ponerlo, a tus propios miedos, a ese anhelo y melancolía que te, que te aviva el destino y a ese eros, que la eros es la posibilidad de uno moverse en el mundo, es esa pasión de ponerle las cosas, ¿no? Entonces yo creo que para mí todo eso es la inspiración. No todos los poetas nos toca todo lo que te he dicho, pero digamos que por allí va la inspiración. En mi caso, el motivo fue recuperar mi infancia, creo que fue eso. Y a partir de allí he tejido todo un universo, todo un mundo de memoria, de recuerdos. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Bueno, Anabel con una sola N. Mira, Anabel, sí, pero yo creo que realmente cuando tú, fíjate, cuando tú manejas muchísimos géneros, uno siempre tiene que saber
con qué género se siente más cómodo y a ese dedicarle más tiempo, por supuesto, porque no se puede ser bueno en todo. Tú puedes escribir varios géneros, pero siempre hay uno que va a despuntar y a ese tú le dedicas todo tu esfuerzo y te centras en él, ¿no? En el caso, por ejemplo, además los mismos géneros te van marcando. Muchos escritores comienzan escribiendo varios géneros y de pronto tú sientes que el ensayo es su fuerte y el ensayo comienza a hablarle. O comienza con la narrativa y la narrativa le habla, o el ensayo le habla. En mi caso, por ejemplo, yo he publicado algunos libros de ensayo, entrevistas, no he hecho narrativa, aunque estoy escribiendo una novela, pero el género que más me ha hablado fuertemente es la poesía, ¿no? Lo importante es tener intuición y seguir la intuición. En el caso de la poesía te da pista. Los otros géneros, bueno, lo vas a demostrar trabajando, escribiendo, escribiendo, escribiendo. La poesía también. Pero hay un momento en que la poesía te comienza a dar pista. Un momento en que la poesía ve que ya estás más sólido y comienza a marcarte el terreno y tú vas siguiendo las señales que la poesía va dando. Eso es pura intuición y te va llevando hasta donde ella quiera llevarte, por supuesto. Eh, no creo que un género tape a otro, simplemente tú tienes que tener claro en cuál de los géneros que domina te quieres desarrollar y hacia ese género enfocarte y centrarte. No importa que a la par tú hagas, hagas ensayo, hagas tal cosa, eso no importa. Tú tienes que definir cuál es el género que te gusta, el que más te marca, el que te moriría si no lo haces. Entonces, hacia ese dedicas tu mayor fuerza. Igual a los otros géneros también puedes atenderlos si se te dan con facilidad. Pero prestar atención intuitivamente y de manera consciente cuál es aquel que te mueve, que te moviliza. La primera pregunta, Alberto Vázquez, de cómo se maneja la distribución de los libros a nivel mundial, mira, no sabría responderte eso. Es una pregunta muy particular y cada editorial tiene una manera muy particular de manejar su distribución de libros. Es una información muy amplia que no podría responderte aquí en un audio porque eso es una clase que yo doy en la universidad de 3 horas, 5 horas de clase, explicando un poco lo que es la distribución a nivel de libros, porque tienes que hablar no solamente la distribución que se da todo en el continente americano, sino en Europa, en Asia, cómo son estos tipos de distribuciones, los negocios y las relaciones entre las editoriales y las casas distribuidoras, y las distribuidoras y las plataformas digitales también, las distribuidoras y los mercados libres o el mercado libre y Amazon. Eh, es una pregunta muy compleja para responderla ahorita. En otra ocasión podría responderla, pero en este momento creo que no porque depende de cada casa. Además, por ejemplo, en España tenemos Random House, que tiene varias editoriales a su cargo. Entonces, muchas grandes empresas de comunicación social han comprado varias editoriales. Entonces son corporaciones enormes eh, de comunicaciones que han comprado varias casas editoras, de hecho compran casas en otros países y tienen su propio modelo de distribución particular. Otras son las distribuidoras independientes. Entonces las editoriales lo que hacen es publicar libros e inmediatamente mandan a las casas distribuidoras, que son los que se encargan de llevarlo a todo América y Europa en este caso, ¿no? Porque la particularidad en Asia es completamente distinto como ellos manejan la distribución. La segunda pregunta, bueno, mira, me estás haciendo pregunta, claro, como editora, no como poeta. Sí, fíjate, Alberto, eh, la, digamos, es un anime que es el 10% de regalía que le toca al autor. Depende, por supuesto, sobre el PVP. ¿Qué significa PVP? Precio de venta al público. Ese 10%, las ganancias del PVP le tocan al autor el 10%. Eso es siempre. Siempre y cuando el autor no haya pagado la edición. Cuando el autor paga la edición de su libro o colabora con la editorial en la publicación de su libro, entonces tiene que sentarse con el editor a negociar de otras maneras
las regalías. Es un caso aparte y particular en cada caso. Pero cuando se trata, por ejemplo, de editoriales que asumen todos los costos de la producción editorial y de la impresión editorial y distribución de los libros, entonces, por supuesto, el autor recibe el 10% por cada libro vendido según el PVP. Generalmente las casas editoras te dan 10 libros o 20 libros, dependiendo de la casa editora, una vez que el libro sale de imprenta. Te entregan toda la primera parte de derecho de autor, que son 10 libros o 20 libros, y eso lo descuentan de las ventas. Y en segundo lugar, te dan cada corte, que suele ser cada 3 meses, cada 6 meses, depende de cada editorial, te toca el 10% de las ganancias. Que ¿por qué tardan tanto? Eso depende también de cada casa editora y de muchos factores. Depende de que el libro se venda, en primer lugar. Depende que la editorial tiene que esperar que las librerías hagan el corte de venta, que las distribuidoras recojan las ganancias de las ventas, que las distribuidoras hagan sus propios cortes y luego paguen a las editoriales. Y después que la editorial recibe ese dinero, lo paga al autor. O sea que es un proceso lento. También a veces las editoriales no notifican a los autores que tienen cortes. No siempre lo hacen. Entonces también es responsabilidad del autor llamar cada cierto tiempo a la editorial y preguntar si hay un corte de cuenta para él. Bueno, ¿dónde y cómo registramos una editorial? Todo esto me estás preguntando, son clases que yo doy. Bueno, ¿dónde y cómo montamos una editorial? Bueno, la editorial, en el primer momento no es difícil crear una editorial. Te consigues un abogado. Primero tienes que tener un socio, por supuesto, y pensar para qué tú quieres crear la editorial, para qué línea tú quieres crear la editorial. Una editorial literaria, una editorial comercial, ¿de qué área? ¿Qué disciplina de las áreas artísticas? ¿Cuál quieres ocupar tú? ¿Cuál es el nicho para lo que tú quieres crear esa editorial? ¿Cómo está el mercado y qué lugar de ese mercado quieres tú satisfacer con tu editorial? Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, tienes un abogado que te ayude a redactar un documento donde tú en ese documento, junto con tu socio, te sientes y digas a qué se va a dedicar ese editorial. El abogado te hará preguntas y en función de la respuesta que tú des, él va a redactar ese documento. Una vez que el documento está redactado, van a registro y allí el registro les dice cuáles son las pautas que tienen que seguir, dónde tienen que pagar, cuánto es el monto para registrarlo y qué otros pasos legales tienen que cumplir antes, como sacar RIF y otros requisitos que pide, ¿no? Recursos materiales que posea o no posea, eso te lo pide el registro. En Caracas hay muchísimo registro, en el interior del país también, donde puedes registrar tu editorial, siempre y cuando tienes que estar acompañado de un abogado. Y no tiene tampoco que tener una empresa enorme ni muchos empleados, no. Te basta con 2 personas, es suficiente para crear una editorial. Lo difícil no es crearla, lo difícil es mantener la editorial.